UDC Libros, de la idea al libro. Encuentros de ciencia, tecnologías, historia, artes y humanidades para tus sentidos. UDC Libros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya por comenzar una emisión más de UDC Libros. Les agradecemos que nos acompañen en esta ocasión y en este espacio que tenemos para promover todas las publicaciones que tenemos en la Universidad de Colima y más ahora en el marco de la 26ª Feria del Libro Universitario al Texto 2024. Estamos transmitiendo desde la librería Corazón en Casa y es un placer siempre para nosotros compartir con la comunidad universitaria y el público en general todo el trabajo que se realiza en la Dirección General de Publicaciones. Mi nombre es Erendira Cortés y me acompaña Félix Alejandro Delgadillo Cepeda. Él es autor del libro que vamos a presentar el día de hoy, que lo pueden apreciar por aquí, y una pintura muy hermosa, La pirofanía en la poética de Nahui Olin. También nos acompaña el doctor Carlos Ramírez Vuelvas, quien va a comentar la obra. Antes de cederles la palabra, les voy a compartir brevemente sus semblanzas. Félix Alejandro Delgadillo Cepeda es poeta, egresado del doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. También es maestro en Estudios Literarios Mexicanos por la Universidad de Colima. Se ha desempeñado como editor de poesía, textos de la tradición oral y literatura infantil. Su línea de investigación es la poesía mexicana e hispanoamericana y recientemente ha publicado en revistas como Interpretextos, también en Ágatos, An International Review of the Humanities and Social Sciences, así como el libro Revisiones críticas de la literatura hispanoamericana, poéticas, identidades y desplazamientos, con un capítulo en este libro. Les damos la más cordial bienvenida a los dos. Y bueno, vamos también a Carlos Ramírez, que nos va a comentar brevemente el libro. Él es licenciado en Letras y Periodismo por la Universidad de Colima, maestro en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Letras Hispanoamericanas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito los libros de poesía Los Contradioses y Ha llegado el verano a casa, además de los libros de ensayo Full Son y Mexican Rocks. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Tijuana y el Premio Internacional de Ensayo Caja Madrid. Actualmente se desempeña como coordinador general de extensión de la Universidad de Colima. Entonces te cedemos la palabra, Carlos, para hablar sobre este libro, La pirofanía en la poética de Nahui Olin. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto estar comentando este libro, La pirofanía en la poética de Nahui Olin, de Alejandro Delgadillo Cepeda. Es un joven egresado ya escucharon la semblanza. A mí me da mucho gusto su paso por la Facultad de Letras y Comunicación, particularmente. Nos llenamos de orgullo. Aquí está la doctora Gloria Vergara, que ha sido su asesora, su tutora académica durante una parte de su trayectoria, y creo que los profesores de la Facultad de Letras, las maestras, los maestros, pues nos llenamos de orgullo de egresados como Alex, como le decimos en la facultad, pues por esta trayectoria académica, porque al mismo tiempo es una trayectoria creativa y de mucho trabajo. Quienes trabajan en la Dirección General de Publicaciones saben que el trabajo de la edición es arduo, es muy minucioso, y bueno, Alex también se ha dedicado a hacer edición, trabajo editorial muy interesante para distintas personas y en distintos proyectos. Yo quiero aprovechar en ese sentido pues para destacar un perfil de egreso como el de Alex, que se vuelve ejemplar, modélico para quienes estudien letras o aspiren a estudiar letras, pues pueden desempeñarse justo en los ámbitos en los que Alex se ha desempeñado, en los trabajos de edición, en la investigación literaria, en la crítica literaria, en la promoción y fomento de la lectura, y bueno, desde luego en la investigación, que como escucharon, pues parte de esos posibilidades de egreso, él la ha aprovechado para dedicarse a la investigación académica, la investigación literaria, con la continuidad de sus estudios en el posgrado,
tanto en la maestría en estudios literarios mexicanos como en letras modernas en la Universidad Iberoamericana. Así es que muchas felicidades por eso, por esa trayectoria, por esos logros, Alex. Muchas felicidades. Y bueno, la pirofonía en la poética de Nahui Olin, a pesar de ese nombre que de pronto puede parecer tan complejo, creo que es un libro, les diré que es muy disfrutable por su prosa, en muchos momentos casi una prosa poética, aunque es un texto que trata de explicar a una poeta, pues se utiliza un lenguaje muy poético para hacer sus interpretaciones. A quienes les guste la poesía, a quienes les guste la poesía escrita por mujeres, a quienes les gusten los temas del amor, del erotismo, de lo sagrado, bueno, pues este libro, En la pirofanía, en la poética de Nahui Olin, pues van a encontrar muchos de estos temas, desde la visión, desde la interpretación de Alex Delgadillo. Carta de un antiguo devoto de la teoría literaria a un libérrimo lector de Nahui Olin. Primero diré que estoy muy agradecido con Alejandro Delgadillo Cepeda por sus expresiones de amistad. Una más, el hecho de invitarme a comentar este libro que recientemente publicó la Universidad de Colima en la reorientación que ha dado la Dirección General de Publicaciones para promover el talento de los jóvenes universitarios. Me alegra que un egresado de la Facultad de Letras y Comunicación como Alejandro Delgadillo publique uno de sus libros que deriva de sus investigaciones. Cuando uno es joven, digamos alrededor de los 25 años de edad, hay una preocupación angustiante por ver impresos nuestros libros. Tal vez una sensación de trascendencia precoz acompaña al nerviosismo inicial de quien publica sus primeros textos y percibe en ello la consagración moral del compromiso que asume todo aspirante a intelectual o a escritor: leer, escribir y compartir. Después diré que me alegra que ese optimismo se acompañe por la lectura de un artista tan extravagante y tenazmente radical como Nahui Olin, y tal vez si definimos el objeto de estudio con humildad, podríamos trazar las primeras líneas para interpretar a esta maravillosa poeta, dramaturga, pintora y actriz. Es decir, Nahui Olin fue puro performance. ¿Cómo es posible interpretar la teatralidad de un artista que se niega a ser asida, a ser solamente contenida por la palabra impresa? Nahui Olin fue una gran artista polifacética, no solamente se dedicó a la poesía, tal vez diríamos que fue lo que menos se ha resguardado. La UNAM en el 2012 hizo una compilación parcial de la obra completa de Nahui Olin, pero poco después salieron varios libros inéditos de ella. Sin embargo, ella pasó a la historia porque en la década de los 30 más o menos y hasta la década de los 50, pues se dedicó mucho al teatro, hizo muchos performances muy eróticos para la época, hizo de los primeros desnudos, digamos, prácticamente en su actividad como actriz, como coreógrafa, como bailarina, y sirvió de modelo también para muchos pintores. Entonces fue una mujer, una intelectual con una propuesta muy extravagante, muy rompedora, muy radical, y eso aparece en las líneas de interpretación del propio Alex. A la dificultad de que aún ahora desconocemos la obra reunida de Nahui Olin, habría que sumar los posibles alcances metafóricos de su obra poética. Su obra pictórica, también hizo mucho pintura, está fundamentada en un ánimo poético. Su actitud provocadora es una extensión de la combustión emocional de sus versos. Su confrontación a la burguesía manifiesta la crítica implícita en toda obra de arte que no se sujeta a las normas literarias, incluso cuando esas normas se llaman estrofas, hemistiquios, cesuras o encabalgamientos. O sea, me parece que la actitud con la que ella vivió, particularmente el arte, hace que vaya más allá de cualquier expresión canónica del arte, llámese un cuadro, una pintura,
una coreografía o un poema en cualquiera de las versiones o las figuras retóricas. O sea, había una manera de afrontar la vida que confundía la poesía con la vida, no era permanentemente performática. En un tercer momento diré que ahí es donde se encuentra el principal reto de un antiguo devoto de la teoría literaria que habla con un libérrimo lector de Nahui Olin. Yo diría, leamos a Nahui Olin con las andaderas de la teoría literaria. Es un doble esfuerzo en sentido contrario, el que requiere la consolidación de un concepto, la aplicación de ese concepto y la interpretación, que eso es lo que hace Alejandro en su lectura. Primero define conceptos, cuando se acercan al libro van a ver los conceptos del fuego, lo sagrado, lo místico, el amor, el erotismo, luego cómo se encuentran esos conceptos en los poemas de Nahui Olin, y luego él ofrece interpretaciones sobre cuál es el significado, y creo que ahí es lo rico, digamos, de toda obra artística. Toda obra artística nos invita a interpretar qué es para nosotros lo sagrado, qué es para nosotros el amor, qué es para nosotros incluso el fuego, por ejemplo, qué significa para cada uno de nosotros. Y que es el humilde planteamiento de la obra literaria que está ahí para ser leída, interpretada, dialogada a su manera para ser comprendida. Por fortuna, el libro de Alejandro Delgadillo nos permite releer y profundizar la obra de Nahui Olin. Lo hace siguiendo tres ejes: lo sagrado, lo místico y el erotismo en la poética de esta autora. Con ello construye un entramado conceptual que nos ayuda a profundizar en su sentido literario. Un excelente trabajo que demuestra su amplio conocimiento en conceptos de interpretación literaria, sobre todo los que derivan de la fenomenología de la literatura o de la hermenéutica. Como tenemos en Alejandro Delgadillo un lector y un intérprete atento de la literatura mexicana, seguramente este será su primer libro sobre estos temas. Bueno, ya escucharon, Alex sigue trabajando en la interpretación, en sus estudios de posgrado, en la interpretación literaria. Vendrán otros atisbos sobre nuestra literatura que representarán nuevos retos para un devoto de la teoría literaria como nuestro egresado de la Facultad de Letras y Comunicación. Muchas felicidades y enhorabuena. Vamos a escuchar ahora al autor, vamos a escuchar a Alejandro. Quizás nos quieras platicar un poco acerca de cómo surgió toda esta interpretación que, bueno, ya derivó en un libro que estamos orgullosos de tener aquí. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Como le había comentado en el mensaje, usted ha sido parte fundamental para mi trayectoria y también ha creído en mi forma de escribir. Cuando me fui a México fui como muy azotado, muy atacado por mi forma de escribir de esa forma, ¿no? La crítica literaria, y se agradece mucho que a jóvenes, bueno, yo no soy tan joven ya, pero a muchos jóvenes en la facultad les orillen, ¿no? Y les impulsen a escribir. Y pues estoy muy agradecido con usted y con la doctora Gloria, que siempre ha sido mi guía, y muchas otras doctoras que están ahí en la facultad y que me han impulsado. Justo este libro, pues mi acercamiento a Nahui, yo creo que comenzó pues hace más de 10 años, porque yo tomé un respiro, quería saber qué era lo que quería, y después regresé a la universidad sabiendo que yo quería la literatura, que este es mi sueño y que aquí quiero permanecer. Pero en ese respiro me fui a Ciudad de México, estuve estudiando creación literaria, también estuve en teatro contemporáneo. Yo dije, esto no es lo mío. Y fue justo ahí que me encontré las cartas
Dr. Atl, las que le había escrito ella a él. Y yo dije, ¿quién es este personaje que arde totalmente en vida? Y justo un amigo que es maestro de la UAM se llama Michael Schussler, él es biógrafo de Pita Amor, de Elena Poniatowska, eterno enamorado de ellas, de la literatura mexicana. Él pues ve en mí como un hijo, ¿no? Y siempre, él me regaló el libro de Adriana Malvido, que es sobre Nahui Olin, se llama Una mujer, Nahui Olin, una mujer de sol, si no me equivoco, pero es un libro que es súper editado, reeditado, ya va como en su 8ª reedición, y ella habla de la vida de Nahui. Ya después regresé a la Universidad de Colima y cuando me tocó hacer la tesis de licenciatura, pues me decidí en hacer la tesis sobre Nahui, y pues justo las doctoras me apoyaron por mi forma tan única y típica, y no sé si sea difícil de escribir, pero en México sí me señalaron. Y ya regresando como en mis múltiples viajes a México, pues Michael Schussler me llevó a conocer a Adriana Malvido. Después yo contacté a Tomás Urián, que yo creo que es el primero enamorado de Nahui. Él hizo una obra sobre sus pinturas, sobre sus fotografías, también la parte que casi no se conoce de ella, que ella hacía como caricaturas. También él toca esos temas y lo llegué a conocer. También fuimos a conocer a Homero Arídquiz, que Homero Arídquiz pues es un poeta muy sensible mexicano y vive en una casita que pareciera la casa de una pintura de Leonora Carrington. Entonces tenía pinturas y obra de Leonora Carrington, entonces era muy mágica su casa. Y él justo me contó que él sí conoció en persona a Nahui. Nahui ya estaba muy grande, tendría como unos 70, 80 años, porque ella tuvo una vida muy longeva. Muchos dicen que estaba loca, yo digo que ella estaba ensimismada por toda la vida tan difícil que vivió, y ahorita en un momento más se las cuento, pero él nos contó justo que la conoció en la Alameda Central, y que le sorprendió que era el atardecer y que ella estaba viendo fijamente hacia el sol. Entonces él le pareció muy muy curioso que no le lastimara la luz del fuego en su mirada, y se acercó. Él era muy joven, tendría como 21 años, y que le preguntó que qué era lo que hacía, y ella pues ni siquiera se enmutó para voltear a verlo, simplemente le dijo: yo soy la encargada de sacar y de meter el sol. Entonces yo creo que cuando ves a alguien así, una loca iluminada, encargada de meter el sol, ¿no?, pues te acercas con más calma, ¿no?, a observar qué es lo que hace. Y justo ella sintió confianza con él. Ella lo llevó a su casa, a la colonia San Rafael, que era una casa que estaba como en ruinas, y ella de un baúl sacó de entrada una sábana donde tenía a un hombre desnudo pintado, que después les contaré quién era un capitán Agacino, que fue su amante. Pero pues también esta casa tenía muchísimos gatos, y ella le empezó a mostrar las fotos de joven de ella desnuda que le habían tomado muchísimos fotógrafos nacionales e internacionales, y con toda la sinceridad del mundo, ¿no? O sea, y él como que no sentía miedo que de pronto
no pensó que fuera como un acto de ella como querer como sonsacarlo o algo así, sino simplemente lo veía la desnudez con naturalidad, ¿no? Le decía, mira, mi cuerpo es, cuando era muy joven yo era muy bonita, mira mis pechos, mis caderas eran muy firmes, ¿no? Con toda esa naturalidad Nahui veía el cuerpo. Y bueno, yo creo que también cuando fui con Adriana Malvido y con Tomás Ciurán, ellos me marcaban mucho eso, que ella veía con toda la naturalidad del mundo el cuerpo, sin ningún estigma. Y pues bueno, ella venía de una familia muy acaudalada, aristócrata, que venían del porfiriato, ¿no? Su papá era un general muy importante que vivió siempre del gobierno y bueno, cuando fue la revolución, pues él también quedó como un traidor porque él fue el encargado de este encontronazo contra Madero, que sí al final terminan matándolo, pero el papá huye con toda la familia, que eran 8 hijos, incluyendo a Nahui, hacia París. Y bueno, queda como el traidor, ¿no?, de la patria. Y tengo entendido que él ya no regresa. Los hijos sí, algunos se quedaron allá. Nahui decidió regresar, pero también fue súper señalada por ser él la hija, ¿no?, del general, pero también por el hecho de venir de una familia muy acomodada, ¿no? Porque esta mujer se está desnudando como en esta sociedad tan doble moral. Entonces ella fue muy transgresora para su tiempo. Y bueno, este libro es pues una invitación, ¿no? El primer capítulo creo que abre de muy breve de su obra, luego el contexto de las mujeres de su época que sí fueron muy señaladas. No sé si tengas algunas otras preguntas para empezar el diálogo. Bueno. Creo que además de Nahui, ¿no?, que es la protagonista principal de este libro, algo que destaca al ver su portada es la pirofanía, ¿no? Ya nos adelantaba un poco Carlos. Entonces, ya desde el nombre de la palabra, ¿no?, piro, ya podemos intuir un poco a qué va, pero nos gustaría que nos hables desde tu conocimiento y desde tu postura sobre este término, cómo llegas a él, qué implica y un poco de lo que encontraste acerca de la pirofanía en Nahui, en su poesía. Me siento como que les doy la espalda a ustedes y no me gusta. Ya, creo que ya puedo verlos bien. Ay, pues bueno, la pirofanía surgió también, yo creo que la poesía se puede jugar mucho y tiene mucho de invención. ¿Cómo llegué a la pirofanía? Yo creo que en la investigación comenzó, sí en la licenciatura, sí ya con una madurez, ¿no?, con la seguridad de que yo quería estudiar a Nahui, pero en la licenciatura estudié lo sagrado y lo erótico. Ya cuando estaba haciendo las conclusiones fue el momento que dije, pero hay un vínculo ahí que une a estas dos y tiene que ver con el fuego, ¿no? Piro, fuego, fanía, manifestación. La manifestación del fuego sagrado. Hay una parte en un capítulo donde hablo que hay una mística española, pero también hay una mística mexicana que no se le habla mucho, yo creo que también se le estigmatiza mucho, pero todas estas autoras pues las estudiaron y es necesario recobrar toda esta poesía de todas ellas. Ahorita estaba buscando el apartado donde menciono a estas mujeres, pero a veces el destino
no quiere mostrártelo, ¿no? Y justo Nahui llegó a mí como eso, como una epifanía, aquí está, como una epifanía en fuego. O el micrófono. Pues mira, algunas autoras que yo he estudiado, que veo que pertenecen o podrían pertenecer o se les podría estudiar desde la pirofanía, son Aurora Reyes, Concha Urquiza, Griselda Álvarez, Margarita Michelena, Emma Godoy, Pita Amor, Margarita Paz Paredes, Milolita Castro, Rosario Castellanos, Amparo Dávila en su etapa de poeta, Enriqueta Ochoa y entre otras. Y pues además fueron contemporáneas a Nahui, porque mientras Nahui estaba publicando en los años 20, ellas también estaban como en esa época. Bueno, no, son un poco posterior, pero también seguramente se encontraron en esos círculos, ¿no? Como los contemporáneos o los estridentistas. Por ejemplo, Pita Amor y Concha Urquiza estaban pues de repente en esos grupos y no se les menciona, solo se les menciona a los hombres. Entonces también es un acto pues de señalarlas. Les comentaba que, bueno, Nahui siempre se le ha conocido por parte de sus amantes. Bueno, Nahui se casó con él o anduvo con… Y yo creo que ella fue una mujer tan libre que al final autosuficiente, que antecede al feminismo, pero que también ayudó, ¿no? a la concepción del voto femenino, pues también a estos temas indigenistas. Y yo creo que se le puede abordar también desde el existencialismo, no nada más de lo sagrado. Me acuerdo que cuando conocí a Adriana Malvido, a Tomás Ciurán, me contaban de su relación con Rodríguez Lozano. Yo siento que Rodríguez Lozano fue una persona, pues sí, muy importante en la pintura, pero también fue una figura oscura. A lo que voy es, también anduvo con esta Antonieta Rivas Mercado, y pues también jugó con ella, se casó con Nahui porque también yo siento que por el poder, pero también anduvo con este muchachito que era Felipe Ángeles, que era pintor y que se suicidó muy joven por amor a él y que él no lo correspondía. Pero bueno, también tuvo ella su etapa donde anduvo con Dr. Atl, que yo creo que es la etapa más importante porque también él la impulsó como poeta y empezaron a salir sus libros. Yo creo que podríamos leer algunos poemas para mostrarles un poco. Y bueno, también ella en esta etapa con Dr. Atl fue muy importante porque hacía mucho el performance, ¿no? Desde la azotea de su casa invitaba artistas, jugaba con el cuerpo, invitaba también a los fotógrafos a que la retrataran, ¿no? En el mar, en su casa, en la azotea. Entonces ella veía el cuerpo no solo como un objeto, como lo era visto en la época, sino también como un performance o como ahora se le llama performance. Entonces, no sé, ¿quieres que leamos algunos poemas? Sí, vamos a escuchar un poco porque, bueno, como ya hemos escuchado todos, de alguna manera quizá hemos oído hablar de Nahui, quizá la conocemos más por aquellos retratos o por las pinturas que hacía, pero la poesía es donde menos, ¿no? Es donde menos se la conoce, quizá no es tan vasta su obra, pero
y es bastante buena y creo que es donde más nos adentramos a todo lo que pasaba por su cabeza, ¿no? A su forma de pensar y de ver la vida, ya como nos lo retrataba Alex. Entonces vamos a escuchar algunos poemas de ella y bueno, quizá nos puedas también recomendar pues libros, a quienes todavía no conocemos su poesía, ¿qué libros podemos empezar a leer de Nahui? Muy bien. Hay este poema, pues es un libro crítico, ¿no? Entonces yo voy cortando los poemas, pero yo voy a leer solo la parte de los poemas. Sofi, tápate los oídos. Es que es erótico, no lo debes de escuchar. Dice: eres la vida de todo lo que existe. Eres las cosas mismas, los mundos, los astros, todo el universo. Poseerte es convertirte en todas las cosas del universo. Eres la única razón de mi existencia. Pierre, Dios de los dioses, infinito hecho hombre. Eres Dios, ámame como Dios, ámame como todos los dioses juntos. No, ámame como tú sabes amar. Perfora con tu falo mi carne, perfora mis entrañas, desbarata todo mi ser, bebe toda mi sangre y con la última gota que me quede, yo escribiré esta palabra: te amo. Y cuando esa sangre se haya secado, gritaré: te amo. Haz pedazos mi corazón. Juega como él, como un niño con un muñeco. Rásgalo sin piedad, oh divino amor. Ama mi grandeza, ama mi dolor, ama mi amor. Tengo miedo de mi propio amor, porque todo lo grande da pavor, pero tú tienes valor ante mi amor. No veo nada, soy un muerto de quien nadie se ocupa, al que nada le importa. Todo lo que existe, solo tú, todo el universo se ha concentrado en tu sexo. Entonces imagínense este poema a los años 20, a la luz de los años 20, lo difícil que ha de haber sido asimilarlo para la gente del buen decir y de las buenas costumbres de la época. Yo creo que pues hasta ahora es difícil leerla, pero es muy actual y podemos verla desde la luz de nuestro siglo, desde el feminismo, ¿no? Desde la teoría del cuerpo, también desde la memoria, ¿no? Otra cosa que les iba a comentar cuando me preguntabas qué libros puedo recomendar, pues tristemente, justo cuando fue en el 2011 que se publicó el libro Nahui Olin, Sin Principio ni Fin, de esta doctora del Nuevo México que se llama Patricia Rosas Lopategui. Lo publicó en conjunto con la UNAM y la Universidad de Nuevo León, si no me equivoco. Ella lo que hizo, gracias a Tomás Surian, Adriana Malvido, es que consiguieron todos los libros, que son muy pocos, son 5. 2 de ellos son en francés, los tradujo creo que una profesora de Estados Unidos. Y también recopilaron como parte crítica sobre su obra, ¿no? Y algunas fotografías. Pero lamentablemente es un libro que ya no se volvió a publicar. Entonces, pues sí es necesario. Yo creo que ojalá que la Universidad de Colima un día hagamos algo así, ¿no? De volver a recuperar este tipo de obras ahora que está pues las cartas sobre la mesa con mi libro, ¿no? Y también notaba eso,
también después de haber presentado la tesis, recuerdo que hubo alguien de Puebla que hizo un libro sobre Nahui, que también fue crítico, pero los pocos libros que he visto, porque después se hizo una película, yo no la he visto, por el simple hecho de que es tanto el amor a la obra y al artista, que yo creo que una película queda debiendo, ¿no? Pero he visto muchos libros que hablan de una parte pues novelada, biográfica, pero pues es un arma de doble filo porque pues no se apegan, sino simplemente desde su cosmovisión empiezan a escribir una novela que no deja de ser ficción sobre el artista. Y justo hoy en la mañana estaba viendo una presentación que hubo en pandemia sobre una autora que tituló Nahui Olin, La Loca, algo así. Y yo dije, no, pues desde el título. Y en la presentación ella mencionaba, no, pues es que yo creo que ella nunca fue libre. Yo digo, pues con un poema que les estoy leyendo que es bastante corto, tú dices, ¿cómo no va a ser libre? ¿Cómo no va a ser libre al haberse fotografiado? No, a pesar de toda esta familia que la ataba, todas estas costumbres que ataban a la época, pues seguramente pues Nahui fue, ¿no? Totalmente libre y ella decidió tomar esta armadura. Le dice loca porque en un punto de su vida ella se enamoró de este capitán Agassi, que les mencionaba al principio. Ella se enamoró tanto, él se la llevaba en su barquito a muchísimas partes del mundo y luego ella se quedaba en el puerto de Veracruz a esperarlo y un día se entera que él ya no iba a regresar, que murió en alta mar intoxicado por un alimento. Entonces la familia de ella ya se la trajo a México como en ese paroxismo y ella quedó tan ensimismada, ¿no?, en su dolor, que yo creo que sí quedó como una etapa así por un momento, pero también se sabe que ella desde los años 20 hasta casi su muerte, ella siguió dando clases a niños en Bellas Artes de pintura. Entonces yo creo que no estaba loca realmente, porque si le dejaban a los niños, ¿no? Y que recibió un sueldo de 3 pesos en ese entonces. Entonces yo creo que la SEP desde entonces pagaba muy mal, ¿no? O más bajo que el sueldo mínimo. Y a veces sin prestaciones. Bueno, para cerrar me gustaría leer un último poema. Si mal no recuerdo, este poema que les voy a leer es de su etapa. Ella escribió un libro que se llama A 10 años sobre mi pupitre. Ella cuando era muy niña e iba en estos colegios de monjas totalmente afrancesados, ella escribía los poemas y se los regalaba a su maestra. Tiempo después la maestra la buscó y le regresó todos los poemas y yo creo que sí están trabajados, sí están editados porque pues son poemas muy profundos. No niego que un niño que no pueda tener profundidad, pero yo creo que siempre hay un trabajo de edición previo a un libro. Y el poema, pues como una niña habla de estos temas fuertes feministas, dice: bajo la mortaja de leyes humanas duerme la masa mundial de mujeres, en silencio eterno, en inercia de muerte, y bajo la mortaja de nieve son la Iztaccíhuatl. En su belleza impasible, en su masa enorme,
en su boca sellada por nieves perpetuas, por leyes humanas, mas dentro de la enorme mole que aparentemente duerme y solo belleza revela a los ojos humanos, existe una fuerza dinámica que acumula de instante una potencia tremenda de rebeldía que pondrá en actividad su alma encerrada en nieves perpetuas, en leyes humanas de feroz tiranía. Y la mortaja fría de la Iztaccíhuatl se tornará en los atardeceres en manto teñido de sangre roja, en grito intenso de libertad, pues bajo frío y cruel aprisionamiento ahogaron su voz, pero su espíritu de independiente fuerza no conoce leyes ni admite que pueden existir para regirlo o sujetarlo bajo la mortaja de nieve en que duerme el Iztaccíhuatl en su inercia de muerte en nieves perpetuas. Ouch. Y bueno, me gustaría cerrar con este poema y si ustedes tienen preguntas y si… Así es, le cedemos la palabra. Quienes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta al autor, aprovechenlo ahorita. Y bueno, más adelante les damos el precio especial que tenemos para ustedes. Un aplauso antes que nada. Y cerramos quienes quieran comentar, preguntar. Alex, ahora que te escuchaba al inicio de esta presentación, que hacías tu definición, digamos, así muy de bote pronto, muy inmediata sobre pirofanía, me quedaba pensando, y bueno, justo por ejemplo cuando hablabas de libertad, que decías que había quienes consideraban que ella no fue libre, y que sin embargo a través de su poesía y de cómo ella experimentó con la fotografía, pues evidentemente fue una mujer libre. Pensaba si no hacen falta categorías o no deberíamos construir categorías para interpretar la poesía de las mujeres. O sea, siempre se han construido las categorías de interpretación literaria casi por puros autores hombres, y que tal vez habría que hacer un marco interpretativo, pues digamos desde una visión feminista, ¿no? No sé qué opinas tú sobre eso. Pues justo en esta búsqueda de mi pasión por las letras, que he estado en varias escuelas también, yo notaba mucho que en los planes de estudio se estudiaba mucho a muchos hombres, pero no a mujeres. Y incluso yo me acuerdo, tuve una clase con el maestro Roger, y él nos dejaba cada clase exponer alguien de poesía, alguien de crónica, alguien de novela, y yo siempre tomaba mujeres, porque todos mis compañeritos eran como hombres. Yo creo que sí hay un estigma todavía, y sí es necesario reventar esos corsets que les han impuesto a las mujeres y que pues ella se quitó, ¿no?, de la época porfirista, de este tiempo que a las mujeres se les marcaba muy machista, de una forma muy machista, pero creo que la academia también necesita liberarse y encenderse con la poesía de las mujeres, porque niegan. Yo me acuerdo una vez en México, no voy a decir quién, que le pedía, pues sí, con un poco para ver hasta dónde llegaba, y era un escritor famoso, lo es todavía, que quién me podía recomendar del siglo pasado, mujeres que consideraba muy importantes,
Y él me dijo que no. Y él fue como, yo dije, ouch. Y en ese momento me mencionó solo a una, pero lo pensó como 2 segundos más. Bueno, Gloria Hervitz. Bueno, Gloria Hervitz, que después también estudié, que está una tesis inconclusa del doctorado. Pero pues también actualmente, ¿no? La poesía indígena tiene mucho que decir. Todo mundo, pues sí se les habla, sí se les invita, ¿no?, a lecturas, pero no se les estudia como se debiera, con toda la crítica, con toda la profundidad y con toda la aceptación del canon, porque pues también la poesía indígena mexicana, sobre todo las mujeres como Irma Pineda, que ahora estoy estudiando, por cierto, y que también inventé una categoría para ella, que también hay que reventar esa parte, ¿no?, del canon, que se llama nostalgia colectiva. Y ella habla de los desaparecidos, y es necesario, yo creo que es necesario. Y también leer a Nahui, leer a otras como las que menciono en mi libro. Así es, no solo la lectura, sino también la investigación, ¿no? Colocarlas dentro de sus estudios para que no se pierdan, ¿no? Creo que es la labor de quienes estudiamos e investigamos la literatura. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, queja? Bueno, pues sin más les agradecemos que nos hayan acompañado, principalmente a Alejandro, pues estamos muy contentos de que esté publicado su libro. Al doctor Carlos también por acompañarnos, por darnos este viaje al interior del libro que hoy nos convoca. Y bueno, recordarles que tenemos a precio especial. Alex nos ha dado un precio muy, muy especial, con mucho esfuerzo, de 100 pesos para que ojalá quienes quieran comprarlo y que se los firmen, ¿no?, y tener ya su libro y poder conocerlo en físico. Les recordamos, bueno, aún así también está en su formato en línea, pueden consultarlo en la página de publicaciones en línea, está también para su consulta de libre acceso, o también lo tenemos en librerías El Ermitaño. Pueden también hacer la compra, digamos, de pedir el libro, pero a este precio, la verdad, y no hay nada, la verdad, como tener el libro impreso. Así que les agradecemos su presencia, también a quienes nos estuvieron sintonizando vía redes sociales. Recuerden que tenemos más eventos en Corazón en Casa, así que ojalá que nos puedan acompañar en esta 26ª Feria del Libro Universitario del Texto 2019. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso. Muchas gracias. UDC Libros es una coproducción entre las direcciones de publicaciones, radio y televisión universitaria, como parte del programa de difusión y promoción de la lectura. Te esperamos en la próxima edición de UDC Libros, de la idea al libro.